Alejandra Ibarra, ella es escritora y la entrevistamos ahora. Muchas gracias por esta conversación. Te aprecio la comunicación. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación y el tiempo y el espacio. Hablamos sobre un libro que en realidad es una investigación que estás presentando con un tema y un título que me han causado una gran impresión. Causa de muerte, cuestionar al poder. Sí, lo tengo acá. Está en librería y en audiolibro y en ebook. Alejandra, ser periodista en México, en donde por cierto no tenemos una guerra declarada, resulta particularmente peligroso. Sí, lo cual parecería irónico, ¿no? Somos una democracia, tenemos las leyes que protegen la libertad de expresión y sin embargo tenemos 161 periodistas asesinados desde el año 2000. Es precisamente pues una de las provocaciones para escribir el libro. 161 periodistas asesinados y quizá haya quien piense que la violencia hacia los periodistas no es más relevante que la violencia hacia la población en general. Sin embargo, atacar a la prensa es, de hecho, un ataque a la sociedad. Totalmente de acuerdo, sí, cuando se ataca a un periodista, se ataca a la persona, al individuo, nos dejan sin este trabajo, pero también sucede un efecto que la población en general se atemoriza, se silencia y probablemente deja de participar también en temas de la vida pública, ¿no? Cuando, según tu investigación, que por cierto recupera casos y testimonios reales, un periodista se vuelve incómodo, ¿qué tienen en común quienes han sido víctimas de un ataque? Sí, pues justamente yo identifico como una serie de variables y creo que la principal aportación del libro es poner en las manos de él y la lector o los lectores el trabajo de los periodistas, ¿no? Incluso más allá de los testimonios, se puede leer, ver cómo escribían, escuchar cómo narraban en sus videos y las variables que yo encuentro que tienen en común los periodistas en el momento en el que se da como este punto álgido del asesinato es que eran periodistas ciudadanos o periodistas locales, que eran fundadores de sus propios medios de comunicación, que habían logrado construir una voz de liderazgo o una voz de confianza en sus poblaciones, donde la comunidad los seguía, los respetaba, los admiraba, y precisamente con esa autoridad, de cierto sentido, ese liderazgo, se posicionaban frente a un hecho y cuestionaban a la persona poderosa en sus comunidades. En un momento en el que esta persona poderosa atravesaba un momento de inestabilidad o de reajuste. Es decir, elecciones, se estaba determinando quién sería el candidato, habían extraditado o arrestado al capo regional. Entonces es hablar, cuestionar la narrativa del cacique o del capo en el momento en el cual éste está teniendo inestabilidad en su dominio, ¿no? Existe la idea de que el periodista atacado es el que reporta sucesos del crimen organizado o de los cárteles de la droga, pero esto no es así. Es más, me atrevo a pensar que esos casos son los menos. Exactamente, y esa es una de las grandes apuestas del libro, yo creo que no vamos a poder frenar esta violencia hasta que no la entendamos bien. Y no la vamos a poder entender bien si seguimos creyendo que solamente a los periodistas de investigación o a los periodistas que se metían a hacer unos reportajes muy complicados y sofisticados sobre el crimen organizado son los que están atacados, ¿no? Y realmente lo que he descubierto a lo largo de 5 años de trabajos de periodistas asesinados es que el periodismo bajo riesgo y atacado es el comunitario, el cotidiano, el diario que levanta la voz de los sucesos del día a día, ¿no? ¿Por qué se ataca al periodista en México? ¿Para que no diga o por no querer decir algo? Sí, yo sostengo que no es para que no diga, que justamente no es esta lógica de censura informativa de evitar que salga a la luz un documento o evitar que se conozca una cosa previamente oculta, sino que la lógica es una lógica de castigo. Pareciera que es una lógica de decir cómo esta persona tuvo la osadía de contradecirme o cómo se atrevió a cuestionar lo que yo estaba diciendo, ¿no? Parece que es una lógica más de castigo, de decir, esto es lo que pasa si me cuestiona, y tiene ese efecto en la sociedad de silenciar y de, pues realmente como de evitar que la gente participe y levante la voz, ¿no? Dices entonces que el poder establecido o las redes del poder son quienes atacan al periodista y por lo tanto la libertad de expresión.
Exactamente, sí, es lo que planteo, pongo en el libro acá, invito a los lectores como a checar esa parte que me parece que es una de las propuestas innovadoras en este tema tan trabajado, como una lista, ¿no? O sea, si se cumplen estas variables o se cumplen estos requisitos, es muy probable que, el riesgo de violencia letal aumente, ¿no? Y uno de esos requisitos es precisamente tomar postura frente a la narrativa del poder local. Hay esfuerzos que se hacen en nuestro país para tratar de proteger a los periodistas. ¿Esto ha sido suficiente? Claro, yo creo que a ver, el primer indicador de que algo se está haciendo bien es precisamente que existe esta fiscalía, ¿no? La Fiscalía Especializada en Delitos de la Libertad de Expresión, que existe el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras, que ya existan fiscalías especializadas y mecanismos de protección a nivel estatal en varios estados. Esa es una buena señal y creo que eso no hay que perderlo de vista. Ahora, existiendo estas medidas, a 7 periodistas dentro del Mecanismo de Protección Federal los han asesinado con medidas de protección y a otros 5 en los estados que tenían o estaban buscando estas medidas de protección a nivel estatal. Entonces, evidentemente es un problema que está rebasando las medidas que tenemos y los protocolos que tenemos. Y una de las cosas que yo creo que hace falta es, para prevenir sobre todo, que es la parte que a mí me parece más importante, donde yo creo que deberíamos de poner el foco, creo que no se puede prevenir sin entender bien este problema. Y yo creo que de momento no se está entendiendo bien la violencia contra periodistas y es una de las aportaciones del libro, ¿no? Es decir, entendamos bien cuál es este periodismo y qué son estas circunstancias que ponen a los periodistas en riesgo. Después de años de investigación y de cercanía con casos dramáticos, ¿crees que exista la necesidad de revalorar al periodista no solo como comunicador, sino como vocero de la sociedad? Exactamente, creo que justamente el periodismo local y el periodismo de los colegas que han sido asesinados cumple esta función, la función más pura del periodismo, de decir, a ver, esto está pasando acá, todos pongamos la atención y todos involucrémonos, ¿no? Todos exijamos en esta democracia, en esta sociedad, que las cosas sean como deben de ser, que cambien. Perdón por mi perro. Entonces sí, creo que justamente va más allá de comunicar y está fungiendo este rol pues muy plenamente democrático. Claro, sin el trabajo de los periodistas, la sociedad podría quedar a merced de quienes detentan el poder y que los poderosos prácticamente hagan lo que quieran. Totalmente, es importantísimo seguirlo haciendo. Yo creo que justamente el ejemplo de los periodistas locales y los periodistas que han sido asesinados es un ejemplo admirable y un ejemplo de valentía, de decir las circunstancias están mal, estamos viviendo en un municipio donde el hospital no tiene medicina, donde las escuelas están a medio construir, donde hay un joven que quiere perseguir el liderazgo del cártel que va a dominar la región, donde se va a construir un gasoducto que va a contaminar nuestras aguas, donde las condiciones laborales son paupérrimas. Y es un ejemplo de dignidad, de decir, no me voy a resignar, no me voy a quedar callado y estas cosas tienen que saberse y tenemos que indignarnos y tenemos que exigir que cambien. Alejandra, cuéntanos, ¿cómo ha sido recibido este trabajo? Pues tiene poquito que está ya colocado en librerías, sobre todo tengo la percepción ahorita de colegas periodistas que les han interesado el tema. La recepción de los colegas ha sido buena, lo cual a mí pues me llena de esperanza y además me da mucho ánimo de seguir haciendo este trabajo de conservación del trabajo de periodistas asesinados y de seguir reflexionando y de seguir empujando e invitando a entender los matices de esta violencia. Y la presentación oficial en público es el 7 de septiembre en la librería Porrúa de Reforma 222. Estaremos atentos, por favor, dinos dónde lo conseguimos. Sí, está en físico en todas las librerías del país, está en ebook, en donde consiga uno de los libros electrónicos, y está el audiolibro también narrado por mí pues en las plataformas de audiolibros. Ahí lo tiene, es una investigación, un trabajo muy valioso sobre la violencia que sufre el periodismo y la importancia de continuar con esta labor. Alejandra, agradezco mucho tu participación, te deseo todo el éxito y muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y pues por el espacio y el tiempo.